Bien, gracias Juan por el pase y bienvenidos todos los que nos acompañan en esta noche aquí en este inicio del ciclo de conversatorios sobre edición y el mundo digital. Gracias por acompañarnos a nombre del Centro de Desarrollo Editorial. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir estos momentos que seguramente van a ser bastante útiles para ustedes y sobre todo porque debemos fomentar estos espacios, ¿no? De discusión acerca del tema editorial, del tema del libro, que son temas muy apasionantes, son temas muy apasionantes de conversar, son temas muy apasionantes de comentar. Y aquí en el Centro de Desarrollo Editorial, pues estamos convencidísimos de que tenemos que fomentar y abrir estos espacios de conocimiento. Y esta noche, para dar el play de honor, nos acompañan dos invitados de lujo. Realmente estamos empezando con fuerza estos conversatorios en este primer tema que vamos a abordar hoy, que son los primeros pasos en el mundo editorial. Y tengo el agrado de presentar a Diego Barros. Él es sociólogo, profesor en sociología, nos acompaña desde Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, especializado en temas culturales. Es doctorando en ciencias humanas por la Universidad Nacional de San Martín. Tiene más de 30 años de experiencia trabajando en la industria editorial, especialmente en la edición destinada a la escuela. En los últimos años se ha dedicado a hacer confluir su práctica cotidiana haciendo libros con la reflexión conceptual y académica tan importante, por supuesto, sobre esa práctica profesional y sobre el mundo editorial en general. Ha formado durante más de 10 años a editores como coordinador del curso de gestión de la producción editorial en la Fundación Gutenberg. Tengo el agrado de presentarlo. Profesor Barros, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Marcos, y buenas noches a todos. Un gusto siempre estar en actividades organizadas por la Escuela de Edición de Lima. Y bueno, un saludo desde aquí de Argentina para todos los que se van sumando. Gracias, profesor Barros. Y también tengo el gusto, el agrado de presentar a Lucía Choquecagua. Y es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudiante del curso integral de edición de publicaciones del Centro de Desarrollo Editorial, un estudiante de la casa. Cursó el diplomado de corrección de textos de la Academia Peruana de la Lengua. Ha trabajado como coordinadora de actividades culturales y sala de firmas en la Feria Internacional del Libro de Lima y como ejecutiva de ventas y asistencia editorial en Torre de Papel Ediciones. Desde su formación en el curso integral de edición de publicaciones, se ha enfocado en la profesionalización del sector y en el uso de inteligencias artificiales como herramienta para fortalecer la industria editorial peruana. Lucía, muy buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Marco. Buenas noches con todos también. Qué gusto participar de este conversatorio. Sí, y en realidad vamos a, como bien lo dice, vamos a conversar, vamos a hacer que todo esto fluya, que en realidad podamos tener este espacio de conversación, de conocimiento con lo que vamos a compartir en esta noche. Y les lanzo la pregunta con la cual abrimos este conversatorio, y es lo siguiente. En tiempo de tecnología, de IA, de ebooks y demás aplicativos que han aparecido, la figura del editor ha sufrido un cambio. Digamos que ya no es la figura tradicional de hace unos cuantos años atrás, unas cuantas décadas diría, ¿no? De un profesional que se dedica necesariamente a mejorar contenidos y a gestionarlos también. Pero me supongo, y ustedes me dirán, que en estos tiempos la figura del editor, el concepto de su trabajo, ha variado gracias a este avance agigantado de la tecnología. Empiezo con Lucía para que podamos abrir esta conversación con el profesor Barros también y con todo el auditorio. Ya, muchas gracias, Marco. Bueno, desde mi perspectiva, eh, yo llegué al mundo editorial, de hecho, en la época, en cuanto ya se encontraban activas las diferentes inteligencias artificiales que se aplican en el sector, ¿no? De hecho, gran parte de mi trabajo actual trabaja el contenido de los libros con
ya sea con inteligencias como ChatGPT y otras, ¿no? Y para el caso de la creación de imágenes también, de hecho, trabajamos con Midjourney. Y desde mi perspectiva, no he sentido tanto este cambio, ¿no? Pero sé que estuvo, de hecho, gran parte del curso y otros cursos que he llevado, notado, pues ya sea que pasemos desde la escritura, desde la corrección escrita, ¿no? Impresa, mejor dicho, ¿no? Llevamos correcciones en papel, ¿no? Que de hecho se utiliza todavía, pero bastante, es un 1%, ¿no? Principalmente por la cercanía y bueno, en el caso de la edición antes de las inteligencias que tardaba meses, ¿no? Y ahora puede pues incluso trabajarse un libro en 1 o 2 semanas, claro, depende también del nivel de cuidado, ¿no? Que se le asigne pues al libro, ¿no? En general el tiempo se ha reducido mucho y de hecho la actualidad pide bastante esto, ¿no? Que pues el trabajo se realice ya, en este instante. De hecho, los tiempos se han reducido, ¿no? Si uno bien proyectaba a veces un libro para 8 meses, 6 meses, o sea, un verdadero proyecto, ¿no? Ahora pues puede sacarse incluso en un mes, ¿no? Este, pero bueno, esa es mi perspectiva. Gracias, gracias, Lucía. Profesor Barros, deseado la palabra. Sí, es interesante lo que dice Lucía porque efectivamente yo creo que las nuevas tecnologías han alterado, sobre todo algunos de los tramos del proceso de edición, pero también yo creo que hay y que eso, por ejemplo, trajo un acelere de los tiempos e inclusive la segmentación de una etapa muy importante que tiene que ver con en el caso que uno opte por las producciones digitales, por la etapa de producción industrial. Pero a mí me parece que hay un cambio sí muy importante que tiene que ver con el posicionamiento de esta figura profesional que es muy reciente, aunque parezca mentira, ¿no? La figura del editor no llega a tener 200 años, ¿no? Como figura profesional. Y a mí me parece que lo que ha cambiado es un poco la perspectiva, ¿no? Hay algunos autores, sobre todo un autor que a mí me gusta seguir mucho y me parece como un abanderado de muchas de las reflexiones del momento, que es Michael Bashkar, que tiene justamente el acierto y la virtud de provenir del campo editorial, pero académico también, y también de haber migrado hacia la edición digital, ¿no? Y a mí me parece que es interesante lo que él plantea porque nos obliga a pensarnos ya no solamente como editor de libros, sino de un paraguas mucho más amplio, ¿no? Que es la idea de pensarse como editor de contenidos. Ahí el surgimiento de plataformas y espacios muy atomizados en donde publicar y donde volver público la información, plantea un desafío fenomenal, ¿no? Porque ya uno no tiene que atenerse solamente al formato libro, sino que cuando está pensando en la generación de un contenido original, diferente, tiene que pensar que esto va a ir a parar en múltiples soportes, ¿no? E inclusive que eso requiere ser pensado originariamente y no a posteriori, ¿no? Y en todo caso, si es a posteriori de la edición analógica, bueno, saber que hoy hay una fuerte atomización de los espacios en donde volver público contenido, ¿no? Entonces él habla de esta migración o de este pasaje que sería ir del editor de libros, ya no somos más solamente editores de libros, sino que tenemos que pensarnos como editores de contenidos. Ahí hay un cambio conceptual, me parece muy importante, que por supuesto tiene un cambio también en las prácticas de los lectores, ¿no? Y esto también repercute, y lanzo la pregunta para ambos, repercute también en lo que son, digamos, el mercado editorial. Con estos cambios que han habido, ¿cuáles creen ustedes que serían esos beneficios o esos, digamos, esos matices que tiene este mercado editorial hoy en día, tomando la premisa del profesor Barros, que es muy interesante, de que ya no somos más editores de libros, sino somos, digamos, editores de contenidos, ¿no? Para la multiplataforma. ¿Cuáles serían entonces esos beneficios o esos matices que tiene el mercado editorial actual? Cualquiera de los dos puede empezar respondiendo esta pregunta. Ah, Lucía, es- dale. sí, Dale, dale. bueno, de hecho, creo que en gran medida,
implica pues yo pienso, ¿no? Desde mi perspectiva, pues es poca, porque la experiencia que tengo obviamente no es tan grande como es la del doctor, ¿no? No, Pero desde mi perspectiva, creo que es principalmente el tiempo, ¿no? La accesibilidad de costos, ¿no? También, porque mm, en el trabajo que tengo actualmente, eh, pues una corrección a veces pues puede costar hasta eh, números así aproximados de 1.000 a 2.000 soles, ¿no? Incluso, y una corrección, que, por ejemplo, está trabajada ya sea por inteligencias, como ChatGPT, ya reduce mucho el trabajo, primero en cuanto al tiempo, y también, reduce también los costos, ¿no? Entonces, como que hay un balance en eso, ¿no? En cuanto a a la creación de imágenes, ¿no? Ya sea para portadas, ya sea para acompañar, tal vez hacer un poquito más atractivo un libro, ¿no? Un poquito más, didáctico, tal vez acercarlo un poco al público infantil. No, si bien es cierto, yo sí creo esto, que las inteligencias artificiales todavía no están listas, ¿no? Para crear un libro en sí, así, un libro infantil, por ejemplo, que requiere una conexión directa entre el texto y las imágenes, ¿no? Eh, sí puede acercarnos un poco a lo que buscamos, ¿no? Eh, y es mucho menos costoso, eh, pues, que un trabajo tan dedicado, tan especializado como lo realiza un ilustrador, ¿no? Bueno, en general eso, ¿no? No sé si tal vez el doctor pueda pues ampliar un poco más Claro. mi respuesta, ¿no? No, claro, es interesante tu punto de vista, Lucía, porque también es el punto de vista de alguien que se está formando como editor. Entonces, vamos a decirlo de este modo también, tenemos la contraparte, ¿no? El profesor Barros, tú como estudiante, y como que también estás inmerso en el mercado y es interesantísimo ver cómo es que se mueven todas estas tecnologías y todas estas movidas dentro del sector. Profesor Barros. sí, no, yo coincido, pese a que no tengo para nada la experiencia todavía con la inteligencia artificial, en esto quiero ser honesto, pero sí lo que estoy tratando es de aproximarme a esa nueva perspectiva, pensando en que, bueno, que en la sucesión de herramientas que hemos tenido a lo largo de este tiempo, ¿no? De este tiempo en que emergió la revolución de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción cultural, ¿no? De los objetos culturales. Entonces yo creo que ahí hay efectivamente una necesidad de ver la inteligencia artificial como una herramienta y desde luego en un cambio en los modos de producción y de creación, ¿no? Esto me parece que es muy reciente, todavía yo creo que está por verse también los riesgos de la pérdida de cierta originalidad, una nueva vuelta, ¿no? Que por un lado es un mecanismo que potencia las posibilidades, pero al mismo tiempo puede ser una amenaza en términos de la originalidad y de la creatividad y sobre todo de la garantía que normalmente los editores tenemos o pretendemos tener a la hora de pensarnos como un filtro, ¿no? Yo creo que hay algo que también es interesante en tu pregunta, Marco, que tiene que ver con las consecuencias que esta revolución digital aplicada a la producción cultural viene teniendo desde su emergencia. Y es que efectivamente el mercado, que era la pregunta sobre la que vos te referías, evidentemente ha sufrido consecuencias importantes, aunque también hay que reconocer que sigue existiendo un segmento del mercado muy resistente todavía en la defensa del libro analógico, ¿no? Lo cierto es que, y esto lo dicen muchos editores todavía hoy, que ya las tecnologías se han impregnado mucho más en la lógica de producción, hoy los editores tampoco afirman que las nuevas tecnologías han generado un nuevo esquema de comercialización y de modelo de negocios, ¿no? Es decir, es difícil todavía sostener que las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, por lo menos editorial, han dado lugar a un nuevo formato de negocios muy claro, ¿sí? Y yo creo que ahí reside buena parte de la resistencia que todavía existe a favor. Listo, podemos continuar. Ah, ok. Un furcio.
Profesor, está con su micro apagado. ¿Por qué lo hace automáticamente? Ahí está, a ver, Ahí ahí está, listo, vamos. ahora sí, perfecto. Bien. Yo decía que esta me parece que es una de las consecuencias que ha generado, pero que todavía estamos en una situación de inestabilidad, ¿no? Y que me parece que es una de las razones por las cuales el mercado analógico sigue siendo, el mercado físico, del libro físico sigue siendo todavía importante. Sí me parece que ha habido una transformación en las prácticas de los lectores y eso ineludiblemente va trayendo, sobre todo en algunos segmentos del mercado, un achicamiento importante, ¿no? El caso más emblemático que yo por ahí conozco tiene que ver con el libro escolar, con el segmento del mercado editorial que tiene que ver con el libro didáctico o el libro escolar, ¿no? No tanto con el libro infantil, al cual aludía Lucía recién con muy buena precisión, pero en el caso de la presencia del libro en la escuela se ha transformado enormemente, justamente, no es casual, por la fuerza de las plataformas educativas, ¿no? Las escuelas cada día más, sobre todo las escuelas que tienen pues, cierto poder adquisitivo, están como adhiriendo a un negocio que plantea la importancia de un repositorio y de un conjunto de propuestas de índole digital a través de una plataforma donde la presencia del libro físico confirma su pérdida de centralidad. Si algo ha pasado y viene pasando en estos tiempos, es que el libro ya no ocupa ese lugar central en la formación cultural y en el mundo de la cultura como lo ocupó durante tanto tiempo, ¿no? Y en el caso de la escuela me parece que es un cambio muy, muy importante, ¿no? Seguramente ligado también a las nuevas generaciones, pero hoy las escuelas están tomando el libro como un epifenómeno de una plataforma y de una propuesta que es más digital que analógica, ¿no? Ahí, evidentemente, volviendo a tu pregunta sobre el mercado, tenemos que hablar de mercados, no es posible hablar de mercado, sino de mercados posibles aún en el ámbito del mercado editorial. Y ahí me parece, para poner este ejemplo, eh, en cambio con el libro infantil pasa otra cosa. El libro infantil viene ocupando en el mundo una porción cada vez más significativa al interior de la torta general del mercado editorial. Y es interesante porque tiene mucho que ver con lo que Lucía comentaba recién, ¿no? Hay un lugar en las imágenes que es muy importante, ¿no? Y en el caso de los infantiles, o del consumo infantil, se ha desplazado también a otras instancias, como son las aplicaciones y demás, los videojuegos, pero si no nos explicaría por qué todavía el mercado, el segmento del mercado infantil sigue creciendo y diversificándose, ¿no? Incluso cuando Y mencionamos, sí, Lucía, Lucía, te escucho. de hecho, justo ahora que se menciona, me pone a pensar, ¿no? Em, acerca de, es decir, em, no quisiera salirme tampoco No, dale. de lo que estaba mencionando el doctor Diego, pero también me ponía a pensar en que si bien es cierto, la inteligencia artificial ha tomado un papel bastante importante en el mercado, ¿no? No deja de requerir, ya sea, no deja de requerir la intervención humana, ¿no? La corrección, el redirigir el trabajo del editor, ¿no? Ya sea pues en el mercado de los libros infantiles, de los libros educativos, ¿no? Principalmente que requieren tanto cuidado porque pues, son tratados con nuevos lectores, lectores principiantes, ¿no? Y naturalmente una persona pues que no tenga los conocimientos, ¿no? necesarios para editar no va a poder hacer un trabajo que este o ya sea con acompañamiento de la inteligencia artificial o no, ya em, no va a poder hacer un trabajo pues dirigido, ¿no? al público, no va a poder captar al lector, no va a poder lograr lo que logra pues un editor, ¿no? Y esto también aplica con los libros, los ebooks, los libros digitales, ¿no? No solamente pues los libros impresos, sí. Este, de hecho, gran parte, ¿no? He tenido la oportunidad, pues, si bien es cierto, ¿no? De editar libros infantiles con inteligencia artificial directamente, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de apoyar en la publicación de libros digitales, ¿no? Ya sea en plataformas como Amazon y hay otras plataformas, hay
un gran mercado también, este, y me pone a pensar nuevamente eh, acerca de que estos libros para llegar a ser publicados pues justamente requirieron un trabajo larguísimo, ¿no? Con inteligencia artificial o no, ¿no? Y si bien es cierto, les permite acercarse al, yo desde mi perspectiva, pues veo que la publicación digital les permite acercarse no solamente al público del entorno del país, por ejemplo, ¿no? O de la ciudad incluso, ¿no? Sino de manera internacional incluso, ¿no? Mm. Esto, si bien es cierto, también te acerca, ¿no? Te saca, ¿no? Del mundo nacional, también corres el peligro de perderte, ¿no? Perderte entre un enorme catálogo mundial, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras de todas maneras en el mercado editorial, ¿no? Claro, Mm. y eso que mencionas, Lucía, es muy importante porque me hace también pensar justo cuando el profesor Barros hablaba acerca de ebooks y hablaba acerca de esta reconfiguración del mercado, me hacía acordar, profesor Barros, usted también me dirá, de repente también le suena este libro, Contra Amazon de Jorge Carrión, Mm. que justamente habla acerca de cómo es que hay ciertas reconfiguraciones en el mercado que van en contra de los ebooks. Pero digamos, la tecnología no es mala, vamos a decirlo así. Es una herramienta, como bien lo menciona Lucía, ¿no? Pero digamos, profesor Barro, es que últimamente se cree que las inteligencias artificiales, y lógicamente también pasar a otros soportes de lectura, traería un perjuicio al sector. Cosa que de repente, y vamos a decirlo de este modo, ¿no? Hay cierta reticencia de quienes están, digamos, vamos a decirlo así, enclavados en la tradición hacia un viraje que todavía está dando ciertos visos de, vamos a decirlo así, de cambio, Sí, ¿verdad? totalmente. Bueno, ahí, digamos, cuando uno analiza la historia de la tecnología en general, uno se queda un poco más tranquilo, ¿no? Lo que pasa es, bueno, estos cambios generan mucha turbulencia, mucha desestabilización en prácticas que vienen siendo ya muy, como muy establecidas, ¿no? Igual hay algo que a mí me parece importante, a mí me gusta volver sobre esta idea, sobre la práctica intelectual del editor. Es algo que inclusive en los cursos de la Escuela de Lima siempre tratamos de reforzar, ¿no? Es decir, tratar de pensar la figura del editor más allá de los soportes a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Hoy hay soportes que mañana no van a existir y van a existir otros, ¿no? Digo, yo estoy viendo cómo inclusive alguna gente que se va arrimando al mundo editorial va descubriendo diferentes aplicaciones y diferentes herramientas tecnológicas para el tratamiento de los textos o de las imágenes, pero a la larga hay algo que me parece que es lo que pervive y que ha pervivido siempre más allá de las cuestiones de los cambios tecnológicos, y es esta actitud y esta predisposición intelectual de los editores. Cuando me refiero a intelectual no me refiero a académico, me refiero en términos del uso de las herramientas intelectuales para garantizar lo que también Bhaskar llama el proceso de filtrado y de ampliación, ¿no? Es decir, hay algo que sigue estando vigente, y por eso él dice, hablemos más de contenidos que de libros, que es esta predisposición intelectual que los editores tenemos que tener para convencernos y estar atentos a que trátese de la plataforma que se trate. em, Nuestro trabajo sigue vigente en la medida que somos mediadores, que somos filtros de contenido. Cuando hablamos de la deficiencia de algunas plataformas, la vez pasada alguna gente joven me contaba este, las deficiencias de algunas plataformas para el emprolijamiento de los textos, por ejemplo, ¿no? De textos antiguos o no tan antiguos, pero que se tenían que recuperar para una nueva edición, ¿no? Y que esas plataformas y esas herramientas eran bastante deficitarias, ¿no? Y ahí yo me quedaba pensando en esto de, otra vez, los editores somos filtros. ¿Para qué? Para ampliar. Es decir, todavía sigue vigente la figura del editor, independientemente de sus plataformas, como esta predisposición intelectual para seleccionar, ¿sí? Para garantizar que el cuidado de ese contenido, tenga el formato que tenga, está depositado en esa figura de la intermediación. O sea, sigue estando el editor en un lugar exactamente igual que siempre, entre el creador
y el receptor. Y esto vale para cualquier plataforma. Digo, sorprende hoy cuando uno lee algunos diarios importantes, por lo menos en la Argentina eso está pasando, que históricamente siempre fueron líderes en cuanto al cuidado del texto y todo, encontrarse con que efectivamente se está desatendiendo el carácter, la importancia del filtrado de la calidad de los contenidos, ¿no? Y no me refiero solamente a qué cosas se publican, sino a la forma en que se publican. Eh, y esto está pasando y hay que tener mucho cuidado. Cuando yo veo esas cuestiones, en algún lugar me quedo tranquilo, porque quiere decir que tenemos vida por delante los editores. Claro, y evidentemente, profesor Barros, eh, también sabemos que de alguna manera todo esto está cambiando y seguirá cambiando. Y digamos, para alguien que quiere entrar en el mundo editorial, que digamos puede tener una idea preconcebida de lo que es el tema del sector editorial y del libro, dar estos primeros pasos también incluye de alguna manera ser consciente de que hay una nueva, vamos a decir así, tendencia dentro del sector que en algunos años, digamos, va a estallar y probablemente reconfigurar el espacio en el cual se desenvuelve ahora la industria del libro. Y hablo también acerca de lo que es la comercialización ¿Mm? propiamente dicha, porque también alguien que quiere entrar al sector editorial también tiene que tener en cuenta ello. No, bueno, esto me refería con el tema del modelo de negocio, ¿no? En qué medida la estructuración del modelo de negocio tradicional está definitivamente muerta. Eso no es así. Sí está en un proceso de reconfiguración que va a volver a cambiar mañana. Entonces esto, digo, si uno piensa cuál es el sentido de la vigencia de algunas ferias del libro, la compraventa de derechos en las ferias como un espacio tradicional, bueno, también está siendo puesta en tela de juicio, ¿no? Pero por ahí seguramente Lucía puede decir algo al respecto. Que ha Ah, estado en la bueno, Feria de de Lima, hecho, digo, por eso lo digo. Por supuesto. bueno, en general, desde mi experiencia en la feria, yo siento que es un tema, bueno, desde como coordinadora, más es un tema de posicionar, ¿no? Los libros que cada editorial pues propone, ¿no? Eh, y de hecho me puso a pensar un poco, disculpen, me salí, de hecho tenía un pequeño comentario antes de seguir con este tema, ¿no? Es que si bien es cierto, gran parte pues de el ampliamiento de del mercado, mejor dicho, la especialización del mercado con inteligencia, ¿no? Este, ha, eh, ha explotado, se ha expandido bastante, también trae nuevos problemas, nuevas cositas que ver, ¿no? Temas de derechos de autor, ¿no? Que a veces, pues en una feria, en ocasiones, puede, pues, darse a notar, ¿no? Ya que es una exposición de tanto contenido diferente, pues empiezas a ver como que patrones, ¿no? Eh, en cuanto a, tal vez estilos de imágenes, ¿no? Por ejemplo, en temas de tendencia, cuando se dan tendencias, por ejemplo, todos se unen a veces al apogeo, ¿no? Ahorita no me acuerdo, el estudio Ghibli, por ejemplo, sacaron un montón de imágenes de estudio Ghibli y yo me pongo a pensar tal vez que alguna editorial, ya sea pues independiente o pues un editor en prácticas usara tal vez ese estilo, se metería un terrible problema de derechos de autor, ¿no? Por Mm. ejemplo, ¿no? Y esto tú lo puedes ver a veces, o sea, a veces lo ves en los diferentes stands que pues presentan que presentan libros en la feria, ¿no? El acercamiento, ¿no? De una feria, ¿no? Te permite pues acercarse, claro, tanto en el sector editorial impreso, ¿no? Y bueno, en el digital, pues el mundo es bastante grande, un poquito más complicado, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Me detengo a leer justo un comentario de Niray Rodríguez Ramírez, que está Ujú. participando aquí en el conversatorio, que dice, en Amazon hubo más de un autor-escritor cuando en realidad publicaba libros creados 100% con inteligencia artificial. El profesor Diego Barros amablemente le respondió diciendo que por eso es la necesidad del filtrado a cargo de los editores, ¿no? Y eso quizás, profesor Barros, también sea el temor que existe actualmente
por este tema de las tecnologías, ¿no? Donde de alguna manera se reconfigura todo, pero también es como una especie de, vamos a decirlo así, de sutil amenaza, justamente por lo que menciona Nirai, ¿no? Que dice que Sí. justamente, pues, hay cuantos autores, escritores virtuales, vamos a decirlo así, pero todo termina siendo el tema de la IA. Sí, Claro. totalmente. Por eso la observación de Mirai es muy importante porque está poniendo en tela de juicio esto que llamamos hoy la posverdad, ¿no? Esta idea de que a veces navegamos por las redes sociales y de repente encontramos cosas que nos sorprenden y que no son verdad, ¿no? Y que son arrojadas a la esfera pública y consumidas sin ningún tipo de filtrado. Digo, voy a poner un ejemplo de hace muy poquitos minutos antes de conectarme. Se está hablando de un cambio de gabinete en el gobierno argentino, después las elecciones del domingo, y se tiraban dos noticias absolutamente diferentes, que va a haber un cambio en un gabinete, en el gabinete, y un ministro iba a ser uno y otro decía que iba a ser otro, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hace uno para resolver esta cuestión? ¿No? O sea, si lo que está haciendo es consumiendo contenido, consumiendo información en el tiempo, en los tiempos de la posverdad, bueno, esto que se planteaba en el chat recién, era, bueno, también se está transformando la figura del autor. Nos están diciendo que hay autores que no son autores. Es decir, hay una especie de licuación, ¿sí? Y de fenómeno fantasma de la figura de un autor al que nosotros asociamos además como el sometido a la lógica de inspiración, a la lucha por producir un original, por inventar algo nuevo todos los años, ¿no? Esa idea del esfuerzo que implica también la creación. Bueno, ahora parece que ya eso con la inteligencia artificial queda resuelto. Entonces, la gran Mi- pregunta, y yo creo que ahí yo soy optimista, cuanto más haya de esto, más edición, ahora como práctica intelectual, más allá de la figura del editor, la edición va a ser indispensable, porque si no nos estamos metiendo en un mundo de caos donde todo es absolutamente igual, todo se parece, ¿sí? Y todo no es como parece también, ¿no? Y jus- en realidad siempre ha sido la figura del editor esa, ¿sí? La que nos filtra y nos selecciona a nosotros como lectores. Eso justo también De creo que hecho, va en concordancia de lo que justo nos está preguntando también Carla Doménica Cóndor, ¿no? Que quería saber un poquito más a detalle para tener más claro qué cosa se refiere con el filtrado. Creo que ahí también ha quedado un poco respondido lo que significa el filtrado editorial. Perfecto, no lo había leído. Sí, exactamente. A ver, el filtrado es justamente el producto de la mediación. En la medida en que hay alguien en el medio, la metáfora más que me sale no precisamente demasiado, pero importante, es la del colador. O sea, uno, a través de un colador, uno deja pasar algunas cosas y no otras, ¿no? Mejor dicho, conserva en el colador aquello que quiere conservar y desecha lo otro. Bueno, esa estrategia de filtrado, ¿sí? Porque en definitiva es eso, de tamizado, es el producto de la intermediación. A ver, nosotros vamos a mirar en los medios que están consagrados y sobre los que confiamos, ¿no? Y las editoriales pasa lo mismo. Uno encuentra en los sellos editoriales y en sus estrategias y en sus modos de presentación identitaria de las editoriales una garantía de saber que ese es un espacio en el que los contenidos están cuidados, que son originales, que hay una preocupación por generar algo nuevo. ¿M? Digo, uno podría aplicar exactamente la misma lógica en los centros culturales, en los museos, en los gestores culturales, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con el lugar de la intermediación. Y en la intermediación se supone que se requieren herramientas, y ahí estoy con el modo en que arrancaste la presentación de Lucía, que soy un gran defensor de esto, y la gente de la Escuela de Edición de Lima lo sabe, que es el tema de la profesionalización del mundo cultural, ¿sí? Importantísimo. Es de, fundamental, o sea, Lucía. no, de hecho me puso a pensar en una experiencia, ¿no? Dos en realidad, porque he visto, ¿no? No de cerca, pero he visto contenidos creados directamente con inteligencia artificial, no naturalmente, que son extraídos directamente, se nota, de hecho, pero si es que tú le pasas un proceso de edición, ¿no? Por a través de esa misma inteligencia artificial, de hecho, se pierde un poco,
¿no? Pero también he visto escritores, ¿no? Que han aplicado esta inteligencia artificial para mejorar, no, o sea, si bien parte de la creatividad, su propia obra, ¿no? Eh, lo que hace es pues interactuar con la inteligencia artificial para llenar esos espacios, ¿no? Creativos, ¿no? Estoy hablando pues de una novela, ¿no? Esos espacios, ¿no? Que tal vez un escritor nuevo puede estar dejando, ¿no? Ya sea pues un lugar, ¿no? Que tiene ciertos detalles, ¿no? Ya sea pues, París, por ejemplo, ¿no? Eh, Tiene ciertos detalles que él no conoce, utiliza la inteligencia artificial para llenar estos vacíos y poder inspirarse y escribir una obra, ¿no? Mm, Entonces, hay dos lados, ¿no? Hay un lado, pues, que utiliza la inteligencia, pero no parte de ella para crear el contenido de su obra, y hay otra parte, pues, que pues crea pues un contenido, imagino, ¿no? Puramente comercial, ¿no? mm, Bueno, ¿no? Desde mi lado. sí, ¿sí? sí. Y miren que, gracias por las preguntas también, porque también de eso se trata, ¿no? De que también, participemos también a través del chat, ¿no? Que es lo, digamos, bastante gratificante cuando el auditorio también pregunta, ¿no? Y miren que dice Aníbal López, dice lo siguiente, ¿no? ¿Es legal, pregunta, que mis escritos sean corregidos gramaticalmente por la IA? Interesante Eh, pregunta. Hace poco tuve la oportunidad de participar en el FIRE, el Foro Internacional de Redes Editoriales, ¿no? Justo uno de los ponentes expuso esto, ¿no? Ahorita no recuerdo el título, pero la ponencia trataba acerca de los derechos de autor, ¿no? Cuál era su implicancia también, cuál era la implicancia de la inteligencia artificial, ¿no? Y si bien es cierto, ya, no hay siempre que la obra sea escrita por ti, ¿no? No hay legalmente, ¿no? No hay este, una limitante, ¿no? Que te pueda, si es legal, me refiero a que sí es legal que tu contenido sea corregido, pero siempre pues que no cambie todo el contenido de tu obra, sino que intervenga solamente en pues el lado gramatical, ¿no? No Profesor sé Barros, si Bueno, quisiera aclarar algo. en definitiva, no es demasiado diferente a lo que pasaba cuando en esos buenos correctores remontaban la cuesta de un escrito pobre, ¿no? Es decir, eh, o que mejoraban inclusive la propia escritura del autor, ¿no? Yo creo que no hay un problema legal, los problemas legales me parece que van por otro lado con las nuevas tecnologías. Yo creo que también la tradición del derecho de autor está siendo puesta en tela de juicio. Yo creo que ahí los diferentes eslabones de la cadena de producción, circulación y consumo cultural ha cambiado. Todos en cada uno de esos lugares en los que estamos en la cadena hemos cambiado nuestra posición, no leemos como leíamos hace 20 años, quienes producimos conocimiento no lo producimos como hace 20 años y cuando vamos a consumir cultura no la consumimos como hace 20 años, ¿no? Tenemos todavía la vigencia de prácticas históricas, pero al mismo tiempo se han combinado con otras, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el tema de la lectura del diario. Lo dice alguien, consumidor histórico de diarios en papel durante mucho tiempo y que hace rato que no toca con sus dedos el papel de un diario. Y eso es una transformación cultural muy importante, ¿no? Eh, mm, y ahí me parece que el rol de todos los profesionales que confluyen en la profesionalización de la actividad editorial y de la edición también han cambiado. Sin embargo, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Siempre tiene que haber una mirada profesional y profesionalizante sobre los efectos que las nuevas tecnologías producen, ¿no? Y poner en cuestión esas calidades que generan mecanismos automáticos, ¿no? Eh, yo creo que hay algo que no puede ser reemplazado nunca, eh, y es el tema de la originalidad propia de la creación, ¿no? Bien, profesor Barros, Lucía, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Necesitaríamos horas para poder seguir conversando y platicando acerca de lo que es el mundo digital, la edición, todo lo que refiere a
a este mundo y que nos apasiona, porque es apasionante realmente conversar acerca de esto, pero fíjense que ha sido el primer día de este ciclo de conversatorios y que vienen muchas más cosas en estos días que vamos a compartir acerca de el libro, el sector editorial y sobre todo las nuevas tecnologías también aplicadas. Gracias, Carla, por tus comentarios, por las preguntas que se han hecho, por todo lo que hemos compartido en este momento. Agradecemos también, profesor Barros, gracias por acompañarnos, siempre tan amable desde la ciudad de Buenos Aires, gracias por siempre su amabilidad y por la cercanía también que tiene con nosotros aquí en el Centro de Desarrollo Editorial y en la escuela. Lucía, Al muchas gracias contrario. por acompañarnos porque es muy importante tu punto de vista como estudiante. ¿No? Como ese compromiso que tenemos nosotros en el Centro de Desarrollo por formar a editores capacitados y que ya están trabajando en el sector editorial, que es amplio y que estamos seguros pues tendrán los éxitos debidos. Los invitamos a participar de los siguientes conversatorios que se vienen. El del jueves está buenísimo. El del jueves 23 de octubre son estrategias de posicionamiento digital. Nos acompañarán Daniel Morcillo y desde México nos acompaña la profesora Nancy García. Así que no se lo pueden perder. Recuerden también que, así como Lucía, que participa del curso integral de edición de publicaciones, ustedes también pueden participar, querido auditorio, de la 24ª promoción del curso integral de edición de publicaciones que ya comienza el martes 17 de noviembre, donde también participa el profesor Diego Barros, que también ya es docente conocido de la casa y que estamos seguros que todos ustedes lo van a disfrutar. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por sus reacciones, la verdad que son un público maravilloso. Profesor Diego, siempre es un gusto compartir con usted. Lucía, gracias por estar aquí y buenas noches con todos y nos vemos el jueves, ¿eh? El jueves nos vemos en la siguiente ronda de este ciclo de conversatorios en el Centro de Desarrollo Editorial. Muy buenas noches, que tengan Gracias, gracias siempre. Lucía, un gusto y Gracias, gracias como siempre a ustedes. gracias por Cierto, acompañarnos. Nos doctor, vemos. también. Muchas Chao. gracias a todos. Igualmente, Hasta Gracias. luego. adiós.